amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben que semana a semana tenemos invitados aquí de gran importancia, de gran relieve, que ocupan posiciones importantes en diferentes organizaciones, en diferentes sectores productivos, y no podía faltar, siempre buscando equidad de género y teniendo también a muchas mujeres invitadas. Pues muchísimas gracias, mi querida Adriana Noguera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Santi, ¿qué tal? Un gustazo nuevamente. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un programa más en donde hablamos sobre temas de liderazgo. Y bueno, déjenme y les platico un poco quién es Adriana, porque se ve súper jovencita, pero tiene algunos años de experiencia, sí, claro, tiene algunos años de experiencia ocupando cargos importantes en diferentes organizaciones. La licenciada Adriana Noguera es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Nuevas Tecnologías, estudió en la Universidad de Anáhuac Administración de Empresas, también en el IBA, que es The International Business Assistant, en la Academia Maddox. Tiene certificaciones diversas, tiene mucha experiencia en agencias aduaneras, de International Chamber of Commerce, en Global Business University, el Power MBA. Ha desarrollado habilidades también pues que requiere para el desempeño de sus actividades. Entonces, bueno, pues es experta en SAP, en Google Cloud, en SAE, en Business Administration, hasta en Photoshop. Bienvenida, mi querida Adriana. Y bueno, actualmente es la gerente general de Jung Bunzlauer de México. Entonces, bueno, creo que no lo pronuncié correctamente, pero tú ya me dirás si es correcto el nombre, porque parece trabalenguas. Y bien, has ocupado diferentes cargos: asistente de servicios generales en Nestlé, maestra de inglés, gerente administrativa, promoción y coordinación de obras, asistente internacional en la Fundación Carol Bauer, Head of Order Processing en Jung Bunzlauer, Head of General Administration en Jung Bunzlauer, y ahora es la flamante gerente general de Jung Bunzlauer. Bienvenida, muchas gracias, Adriana. No, hombre, muchas gracias. Ya después de repetirlo 100 millones de veces, Jung Bunzlauer te salió perfecto. Perfecto, había que entrenar. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, pues ya sabes, bienvenida a este programa y pregunta obligada: ¿en dónde aprendiste a ser líder? ¿Dónde? Yo creo que seguramente nació en mi casa, ¿no? Probablemente no como vamos a hacer que Adri sea líder, ¿sabes? No precisamente así, pero sí tuve una formación de mucha disciplina, ¿no? Mi mamá es sumamente estricta, y eso me llevó de entrada, ¿no? O sea, que fue lo primerito a ser excelente, a buscar esa excelencia, a hacer lo mejor y tu mayor esfuerzo, ¿no? Y de ahí los deportes. Me encanta, así soy fan y me encanta practicarlos, ¿no? Desde muy, muy, muy chiquita. De hecho, tuve la oportunidad de estar en equipos importantes a nivel natación. La verdad es que los deportes siento que siempre han sido un punto clave en la parte de liderazgo, ¿no? Sobre todo cuando es de trabajo en equipo, de el ejemplo, de seguir, ¿no? De siempre ir ese más allá. Ya sabes, cuando ya no puedes, ahí es cuando cuenta, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Sí, es el chip. Entonces, te diría que ahí nació. Bien, bienvenida, pues muchísimas gracias. Y fíjate, aquí un tema, ustedes no están para saberlo, pero pues aquí entre nos, Adriana estuvo con nosotros en el diplomado Ser Líder y estuvimos viendo justo las habilidades individuales del líder, las habilidades colectivas, y desde esto que te estoy escuchando, pues surge bueno, ok, cuando trabajamos en equipo, pues las habilidades colectivas del líder, pero cuando estás practicando deportes, pues es estas habilidades del líder en lo individual. Entonces, cuéntame, ¿cómo te fue con el desarrollo de estas habilidades a título individual? La verdad, hay veces que es sí muy natural, hay cosas que siento que nacen y que sí las traes, pero algo bien importante es el ser humilde, ¿no?
contigo siempre, y tu adaptación al cambio, a lo que venga, como sea, ¿no? Entonces, eso te ayuda muchísimo en la manera individual y a conocerte. Te pone tu techo, ¿no? Y te pone el piso, así de, a ver, esto, así estás, así eres, ¿qué quieres hacer con esto? ¿No? ¿Qué quieres mejorar? ¿Cómo? ¿No? Y lo que sí es que el ser, no sé, te lleva a ser muy exigente también contigo mismo, ¿no? Okay. Y justamente ahí es donde entra diplomados como el que tuve la fortuna de tener contigo, la parte de cómo logras que estas habilidades le sirvan a los demás, ¿no? Porque a lo mejor tú ya estás aquí y lo haces a lo mejor de una manera empírica o natural o simple y sencillamente porque te nace y lo tienes, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer que los demás, sin tener que ser obligación, sin tener que decirle tienes que, ¿no? Creo que es lo más complicado y por eso me encantó tu diplomado, porque explotas tu individual, ¿no? Primero, porque si tú no te conoces y no sabes tus fortalezas y cómo manejar este liderazgo, ahí se queda. Sí, y fíjate, es un poco esta parte que lo vimos a lo largo de todo el diplomado, y es esta parte en donde el líder, entre otras cosas, requiere soltar la autoexigencia, el dejar de ser su peor juez y convertirse en su mejor amigo, y eso no significa que es consecuente consigo mismo y todo se lo permite, sino el entender que desde este maltratarme no me sirve. Entonces, como diría, desafortunadamente acaba de fallecer hace un par de semanas uno de mis grandes maestros, el doctor Humberto Maturana, pero el doctor Maturana decía, y me encanta que cuando alguna vez estudiando con él el famoso FODA, que el de fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas, que se diseñó originalmente para aplicarse en las empresas, pero que luego lo utilizamos en muchos procesos a título individual, como para que cada persona haga su propio FODA. Y una de las cosas que decía el doctor Maturana y me encantaba es que decía, en el ser humano no hay debilidades y amenazas, solo hay fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces es como estudiando las habilidades individuales de liderazgo, entender que algunas de estas las tengo desarrolladas y son mis fortalezas, pero hay algunas otras que quizá no sabía cuáles eran, y que a partir de que ya las identifiqué y que veo que no las tengo desarrolladas, pues entonces estudiarlas y poderlas incorporar, porque esas son mis áreas de oportunidad. Cuéntame, ¿descubriste muchas áreas de oportunidad? Muchísimas, ¿no? Y era una sacudida cada clase, de repente así como, pues yo creo que por supuesto que la tengo, y claro que no. Muchísimas. Te puedo decir que el chiste no el chiste, pero la parte de capitalizar, justamente el reconocer qué te hace falta y una vez que lo reconozcas, ¿qué haces con eso? ¿No? Porque no nada más es de, bueno, una lista, cualquiera tiene una lista, ¿no? Así, entras a Google y pones características y seguramente tienes 1,000,000. No nada más es eso, ¿no? Y el mantenerte en constante movimiento, en constante aprendizaje, y muchísimo, desde priorizar tareas, hasta cómo aliviar el aislamiento ahora con estas nuevas realidades en las que vivimos, ¿no? Y cómo maximizarlas y creértelo. Esto es bien, bien importante, ¿no? O sea, el creértelo, porque si no lo crees no pasa. Entonces sí. Y sobre todo ahora que estabas diciendo esta nueva realidad que estamos viviendo, este cambio de era, donde hablándolo hace algunos días con algunos especialistas, hablábamos de que pasamos de la era de bienes de capital a la era de bienes de servicio, y acaba de iniciar esta nueva era sin que nadie nos avisara, y esta nueva era la podemos bautizar como la era del bienestar y el desarrollo personal por encima de todo. Entonces, ¿cómo la gente va a empezar a privilegiar el bienestar y el desarrollo personal por encima de todo lo demás? Y el balance entre tu trabajo y tu vida, ¿no? Eso le estamos dando muchísima prioridad. Y cómo esto, además,
un líder lo tiene que tener perfectamente claro y cómo llevarlo al ámbito personal y profesional, ¿no? Claro, sí, y a la parte de celebrar los esfuerzos, ¿no? Ahorita vale muchísimo, muchísimo la pena el celebrarte el esfuerzo y no solamente el logro, ¿no? Porque lo vemos ahorita, ¿no? Nosotros en Jun Bones Labor al final del día somos una empresa que se dedica a vender, ¿no? Y a viajar y a estar con clientes, ¿no? Y cuando no tienes nada de eso, la gente se frustra y bien rápido, ¿no? Entonces necesitas detectar eso, hacer como esa empatía, ¿no? Y el cómo lograr que no se aíslen, ¿no? Que no se sientan decaídos. La parte de revisión de acuerdos es sumamente importante, porque si ya era importante, así de, a ver, es puntual, vamos a hacer ahora es peor, ¿no? Y con estos medios digitales donde tenemos que, parecen sesiones espiritistas, ¿no? Que estás así, estás ahí, te escucho, estás ahí, no te veo, ¿no? O sea, no, bueno, qué drama. Es todo nos ha cambiado la percepción. Y sobre todo en este momento que nos enfrentamos a una situación a la que no estábamos acostumbrados, y es hacer este home office, y en donde requerimos aprender a administrar nuestro tiempo y a mezclar actividades personales y profesionales. Porque mira, yo en las últimas semanas hablando con alguno de mis clientes desde el ámbito del mentoring o del coaching, les decía, es que antes como que manejábamos la agenda personal y la agenda de trabajo, y ahora es una sola agenda, ¿no? Completamente, ¿no? Y el poder separar es complicado, porque dices, ay, qué padre, estoy en mi casa, ¿no? Los que tenemos la fortuna de seguir en home office todavía, es bien complicado, ¿no? O sea, tienes que manejar tus tiempos y, como dices, separar tu agenda y tratar de darte esos tiempos, que antes uno decíamos, híjole, 2 horas en el tráfico, 1 hora en el tráfico, pero lo veías y era tu desahogo, donde venías pensando en N cosas, donde escuchabas el podcast, donde le escuchabas un libro, no sé, ¿no? Y ahora no lo tienes. Y es cuando te das cuenta de que necesitas esos desahogos, ¿no? De desprender esa parte, no sé, y el control freak que hay en ti Okay. es complicado, ¿no? Y cómo desde la posición de líder de otros líderes, entonces requieres establecer acuerdos y estar todo el tiempo negociando con tus colaboradores, entendiendo que el líder, porque también lo hablábamos un poco antes de entrar a la grabación de este programa, es el cómo podemos confundir cuando un gerente o un director ocupa esa posición pensando que es líder, ¿no? ¿Quién dijo que ser gerente o ser director es sinónimo de ser líder? Claro. Y me ha tocado, ¿no? He tenido la fortuna, ¿no? Porque soy fiel creyente en que todo es para bien, todo, ¿no? De tener este jefe que dices, wow, ¿no? O sea, quiero ir, vamos, ¿no? Y te lo crees y quieres dar lo mejor de ti y aprender, ¿no? Y también esa persona que su empatía es nula o está en negativa, ¿no? Y que es el que te expone, ¿no? El que te hace sentir mal, el que te dice, ay, solo hiciste esto, ya sabes, el que demerita. Me ha tocado. Y también le he aprendido muchísimo a eso, ¿no? El cómo, ¿qué es lo que no quiero ser? Exacto. O sea, ya tengo claro por lo menos que así y para allá mejor y no para acá, ¿no? Y por favor que alguien me lo diga, ¿no? Y creo que eso es súper importante, el tener esa apertura, ¿no? Porque no todos lo tenemos, o sea, no, a nadie le gusta a lo mejor que te digan, oye, mira, todo depende de cómo te lo digan, pero si luego no está, tienes que, es una línea muy, muy delgada, ¿no? Pero hay que aceptar el feedback, los comentarios y aprender de ellos, ¿no? En constante. Errores, millones. Chistes, aprender de ellos. Capitalizar el aprendizaje, ¿no?
que es súper valioso y de hecho es una de las habilidades del liderazgo colectivo, el ser capaz de capitalizar el aprendizaje. Y entre otras cosas, también lo vimos a lo largo de esta formación del diplomado, esta parte en donde desarticulamos contextos, el desarticular el contexto de obviedad, de lógica, de lo normal, del sentido común, de las expectativas, que a veces nos sacude, pero porque lo usamos todo el tiempo como argumento, pues es que es obvio, pues es que es lógico, pues es normal, pues será para ti y en tu planeta, porque en el mío no. Entonces, si desarticulamos estos contextos y trabajamos en este espacio que tú decías hace un momento, en donde claramente no solo desde la retroalimentación, sino desde estas conversaciones en donde tú me dices claramente qué esperas de mí y nos ponemos de acuerdo, y yo te digo explícitamente qué espero de ti, y en lo que no estemos de acuerdo nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque este es el trabajo de un líder, de otros líderes, no solo desarrollarse a sí mismo, sino desarrollar a los demás. Sí, totalmente. Y ya no hables de las emociones, ¿no? Porque el recibir y el dar comentarios y el feedback y demás, y poner acuerdos, muchas veces lima un poquito de asperezas, ¿no? Y tú decides, ¿no? El decidir qué quieres hacer con eso, ¿no? Porque pues todos tenemos nuestros microsegundos de reacción, pero reconocerlo, ¿no? Decir, a ver, alto. ¿De qué te va a servir? ¿No? De hacer una explosión o decir, o, ¿no? O sea, siempre ir un poquitito más allá y de estar consciente de todo lo que haces. Y una pregunta obligada también, sí. Adriana, y es tú ocupando la posición de gerente general en la organización, ¿te has enfrentado a colaboradores, hombres, por ejemplo, que no reconocen el liderazgo de Adriana? No, afortunadamente, o no que yo me haya dado cuenta, ¿no? O claramente no ha pasado. Eso me ha ayudado mucho, ¿no? Porque lo hace mucho más fácil. Sin embargo, la parte de la juventud a veces sí, digo, no, porque son las cremas, pero a veces sí tiene un poquito que ver, ¿no? Sobre todo cuando tienes que imponer, ¿no? Entonces, porque hay veces que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, encontrar ese punto entre firmeza y cercanía con la gente al principio puede ser retador, ¿no? Porque es de, ay, a ver qué me va a venir a decir, ¿no? O sea, que no sepa yo, que no haya vivido yo, pero regresas al yo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras romper esa barrera de, a ver, no, yo no vengo a descubrir el hilo negro, ¿no? Ni a decirte qué hacer, ni cómo hacerlo, por supuesto que no, sino vengo a que tú seas una mejor persona. Para eso estoy aquí. Nada más. Este líder que está dispuesto a ponerse al servicio de los demás, ¿qué necesitas de mí? Exacto. ¿Cómo te ayudo? ¿No? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo le hago para que puedas salir de vacaciones? No, es que, ¿cómo crees? No, ¿por qué no? ¿Cómo le hago para que puedas salir de vacaciones? ¿Cómo le hago para que cumplas tu horario? Para que realmente salgas a las 5, que tengas tiempo con tu familia, ¿no? Que estés contento de venir a trabajar. ¿Por qué? Porque si estás contento de venir a trabajar y tienes tus prioridades claras y tus acuerdos, y no, ya está. Es un facilitador, ¿no? Esta visión de Richard Branson de Virgin que dice que capacita a la gente para que se quede, y la manera de garantizar que se van a quedar es tratándoles lo suficientemente bien, ¿no? Trata mejor a tus empleados que a tus clientes, porque ellos son los que se encargan de tratar a los clientes, ¿no? Sí, totalmente. Y es como en el ámbito del liderazgo solemos confundir estas habilidades de liderazgo individuales y colectivas con las habilidades gerenciales o directivas, ¿no? ¿A ti qué te pasó con ese tema, por ejemplo? Me pasó. Y digo, lo platicamos, ¿no? Muchas veces y me diste muchísimos consejos al respecto. De repente me encanta sobreproteger, por así decirlo, ¿no? Entonces la parte de soltar, al principio me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¡ay, yo no puedo hacer! De verdad, ¿no? Dame 2 minutos, yo lo hago, no te preocupes, pero no. Era, a ver, detén, suelta, cómo lo puedes hacer, ¿no? Y al final del día colectivamente todos podemos sacarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces aprendí muchísimo y eso fue lo que más, yo creo que
de los primeros puntos que me encantó trabajar, que fue la parte de aprender a soltar, ¿no? Y sobre todo ahora ocupando una posición directiva, top management en la organización, es el asumir la responsabilidad no solo de formar a tus reportes directos, sino también invitar a tus reportes que también asuman esa responsabilidad y formen a su propio equipo, ¿no? Claro. Y algo bien interesante es que estando en una empresa en donde las culturas son bien distintas, ¿no? Porque nosotros somos austriacos de nacimiento, en empresa familiar, N cantidad de años, al final dices, es bien, pero cielo, mar y tierra, ¿no? Entonces, tropicalizar esa parte, porque llega desde lo más alto, llega la estrategia, vamos a hacer así, como hacemos acá, y el presupuesto, y la forma, padrísimo, pero ahora platícalo y ahora que se lo crean. Yo ya me lo creí, me lo podrás decir como quieras, por algo estoy aquí, pero eso creo que es súper retador también, ¿no? El hecho de saber comunicar las cosas desde donde la otra persona lo va a aceptar. Claro. Y va a pelear contigo y se va a la guerra contigo, ¿no? Sí, lo hablaba la semana pasada justo con el directivo de una empresa coreana y me decía, es que finalmente el principal problema al que yo me puedo enfrentar es este cambio cultural, y entonces es cómo no venir a imponer una cultura que es absolutamente diferente y cómo entender esta nueva cultura y cómo yo como directivo ajustarme a esta nueva cultura y entender que yo me relaciono con el otro desde donde el otro lo necesita, no desde donde yo lo necesito, ¿no? Y cómo cambia el esquema y cómo es una visión diferente de liderazgo. Claro, totalmente. Y esto también, pues, llevado separando las habilidades de liderazgo de las habilidades de management, entendiendo que estas habilidades de liderazgo son del ser y las habilidades de management son del hacer. También entender que cuántas veces en estas posiciones directivas, al no tener clara esta separación entre habilidades gerenciales y directivas, cómo incurrimos mucho en el micromanagement, ¿no? ¿Cómo te fue con eso? He aprendido muchísimo. Sí, conforme fui avanzando, ¿no? Cuando empecé en Jungbundslauer éramos muy poquitos y hacíamos muchas cosas, y tienes una forma de ser, ¿no? Entonces, y a lo mejor es metódica, a lo mejor es enfocada al detalle. No tengo esa frase, y que de hecho la dijo una de mis ex jefes, ahora en Norteamérica, siendo el director para toda el área de The Americas, que le llamamos nosotros, que the devil is in the details, ¿no? Entonces, híjole, lo traigo, no tatuado, pero sí es como... Entonces me estresaba muchísimo, ¿no? Al principio, cuando empezábamos a traer más gente y demás, era el detalle, ¿no? Entonces, y me iba y así de voy a buscar y voy a revisar hasta que dije, a ver, o sea, ni yo vivo, ni la otra persona vive, ni voy a dejar crecer a las personas, ni yo voy a crecer, porque me voy a quedar aquí estancada en revisarle la chamba a todos porque estrés, ¿no? El famoso síndrome de encontrar el punto negro en la pared blanca, y parece ser que tenemos imán para encontrarlo, ¿no? Y porque en algún momento también vimos en estas habilidades de liderazgo esta extraordinaria combinación de no solo poner foco en el detalle, sino también combinarlo con la visión panorámica. Correcto, ¿no? Y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que en este caso puede ser para arriba, paralelo, como quieras, ¿no? Pero conforme vas creciendo y vas teniendo experiencia y seniority, te das cuenta que dejas de ver aquí, ¿no? O sea, tienes que empezar a ver the whole picture, así, toda tu vista panorámica, qué afecta aquí, qué afecta acá, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y con los demás, ¿no? Entonces sí, es bien interesante cómo te va llevando poco a poco, ¿no? Y si tú quieres aprender y desaprender, que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, es de, así se hace así, punto, ya tengo 20 años haciéndolo así, porque uno por uno, así. Y no. Entonces, aprender, desaprender y reaprender.
Sí. Y cómo esto finalmente también, lo hablábamos desde un principio del programa, es cómo ser capaz desde este seniority de capitalizar el aprendizaje y de podérselo compartir a tus colaboradores. Y no desde otra posición de nadie experimenta en cabeza ajena, pero es justo el poder compartir tu experiencia, tu amplia experiencia y ponerte al servicio de tus colaboradores. ¿Qué tal de receptivos son tus colaboradores cuando tú, siendo el líder de este equipo, estás dispuesta a ayudarlos? La verdad, hasta ahorita ha funcionado muy bien, ¿no? Creo que después te enteras por otros lados, no precisamente por ellos, ¿no? Pero es de, ay, estamos en un proyecto tal, X, ¿no? Fíjense que Adriana nos ayudó porque siempre está ahí, nos está preguntando cómo van, qué te puedo ayudar, qué necesitas, no sé qué. O vayan y pregunten, vayan y hagan esto, seguramente tiene, si no sabe, no lo va a inventar, pero va a buscar o te va a decir con quién, ¿no? Y entonces eso está padre cuando lo escuchas después de, y te encuentras con eso. Tenemos esas sesiones de, nosotros le llamamos de engagement, donde hablamos así, de frente, ¿no? Y te digo, oye, Santiago, fíjate que te quiero reconocer por A, por B, por C, que pasó esta semana, ¿no? Y si no tengo nada que reconocerte también, ¿no? Así de, oye, fíjate que, pues esto pasó, ¿no? Y he tenido la fortuna, y lo digo con toda la humildad posible, de recibir esos comentarios, ¿no? Y eso te anima mucho a decir, oye, qué bueno, estoy haciendo mi trabajo, yo es lo que quiero que vengas y me preguntes cómo te puedo ayudar, ¿no? O yo identificar que necesitas ayuda y decirte, oye, mira, yo veo esto, pudiéramos hacerlo así, o tú cómo ves, si lo hacemos así, para llegar a esto, ¿no? Y afortunadamente he tenido un equipo sumamente receptivo, ¿no? Al cabo de los años me ha tocado, hay una parte, sobre todo servicio al cliente, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque tienes gente muy joven, ¿no? Que rota mucho, o que quiere rotar mucho, o que quiere cambiar muy rápido, y al mismo tiempo luego tienes gente muy grande. Entonces, encontrar esos puntos medios, y he tenido mucha gente que al cabo de estos años que llevo en Jumbo Labor, llevo 12, voy para 13, que ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado a otras empresas y demás, y que ayer o antier hemos hablado por teléfono así de, Adri, no sabes cómo me ayudaste por esto y esto, te aprendí por esto y esto y esto. Y es cuando dices, hice algo bien, ¿no? O sea, a lo mejor no lo ves hoy, lo ves en 10 años cuando ya están en megapuestos en General Motors, por ejemplo, ¿no? Una de mis chicas que yo les decía, era una niña cuando entró conmigo, y súper bien ahora, ¿no? Entonces digo, qué padre. Eso es, ¿no? O sea, el que puedas, si yo te puedo ayudar a que aprendas lo que sea, aún sea a ser mejor persona, ya no digas, o sea, me da igual si habilidades o no para esta escuela, me refiero a así conceptos o algo así, ¿no? Pero que algo, lo que sea que yo te haya dejado, con eso me deja muy contenta y muy feliz de tener una posición y ser tan afortunada en donde estoy, de tocar algo en las personas con las que trabajo, ¿no? Y poder compartir tu experiencia y conocimiento, porque luego vemos en muchas organizaciones ese enorme gap que existe entre el jefe y sus reportes directos, ¿no? Yo a veces lo cuestiono y pregunto, ok, ¿cuántos años llevas sentado en esa silla? No, pues 3, 5, 8 años, ok, ¿y quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Para sentarse. Y cuando me dicen, no, nadie, wow, ¿qué pasó ahí? Claro. Sí, igual estás muy cómodo ahí, no quieres, pero debes de si no, tú tampoco te vas a mover de ahí. Sí, no vas a aprender nada nuevo. Como este líder que se pone al servicio de los demás y permitiéndoles que crezcan y que se proyecten a niveles, y un poco esta parte muy, muy zen, muy de filosofía oriental, que dice que el aprendiz supera al maestro, ¿no? Entonces, y que el maestro sea lo suficientemente humilde y capaz de hacerse a un lado y de no convertirse en un obstáculo para impedir el crecimiento de los demás, ¿no? Sí, no, al revés, apoyarlos. Y digo, obviamente no lo sabes todo, ni eres el know-it-all, y ay, seguro, la ley absoluta, y la verdad no es, por supuesto que no, y errores un millón.
pero el compartir, ¿no? Compartir el conocimiento, lo que sea que yo te pueda ofrecer, que esté en mi área, digamos, en mi cuadrito, lo voy a hacer, y si no, lo voy a buscar y lo voy a pelear por ti, ¿no? Que sepas que si llegas con alguna necesidad, algún inquiry, lo que necesites, y no lo puedo hacer, voy a buscarlo. Y créeme que voy a hacer todo lo posible si no se da, habrá 1,000,000 razones por las que no se pueda dar, pero el no ya lo tienes. No puedes perder nada. Y esta parte en donde, en tu posición, siendo gerente general, pues que tienes pleno conocimiento del negocio en la parte técnica, pero eso no significa que eres experta en todo lo que hace el negocio, porque para eso tienes un grupo de colaboradores y cada uno de ellos es experto, entonces confías en ellos y en sus decisiones, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros vendiendo, tenemos materiales químicos en ciertos niveles de grados, ¿no? O sea, si me dices, no, pero si el ácido cítrico va en tal para hacer, híjole, te lo debo muchísimo, pero seguramente te voy a apoyar en el negocio porque el cliente, mira, vamos a verlo así, ¿no? Entonces sí, estoy absolutamente de acuerdo, tienes a la gente clave, tienes que llenarte de gente clave, ¿no? Que sepas y hacerlos crecer, si no están ahí, de llevarlos a ese nivel en el que tú lo necesitas, la empresa lo necesita, y como cadenita. Qué barbaridad, mi querida Adriana, qué rápido se nos fue el tiempo, estamos llegando al final del programa, sí, qué barbaridad. Pero bueno, amigos, agradecerles el favor de su atención. Adriana, gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y por estar presente en una emisión más de este programa Ser Líder. Muchísimas gracias, mi querida Adriana. No, hombre, gracias a ti, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Y bueno, ya saben, amigos, los esperamos aquí todos los jueves a las 21 horas en una emisión más del programa Ser Líder. Gracias, buenas noches.